Bueno, pero fíjese qué casualidad, hablando de libros y Sí. de escritoras y de mujeres, vamos ya a ponernos en comunicación con Adriana Meyer, si ¿Está es ahí que la tenemos. Adriana? Muy Hola, buenos hola. días, ¿cómo les va? Gusto ¿Qué dice saludarlos. Adriana? Buen día, bienvenida. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bueno, queríamos hablar, Adriana, no sé si nos escucha bien, nosotros la escuchamos como si estuviera lejos en Buenos A ver Aires. ahora, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, sí, sí. Perfecto, Ahí perfecto. estamos, Le perdón. contamos a la Sí. gente que Adriana Meyer es periodista y escritora, trabaja en un diario en donde algunos hemos trabajado y trabajamos eventualmente, que es Página 12, y ella ha escrito un libro sobre los desaparecidos en la democracia. ¿Por qué no nos contás un poquito el origen, el motivo, los objetivos que te pusiste para hacer esta investigación, Adriana? Sí, yo venía cubriendo, digamos, algunos casos en el diario, como por ejemplo cuando desapareció Jorge Julio López, ¿no? El sobreviviente de la dictadura y testigo en el juicio de lesa humanidad contra el torturador Echecolat, que desapareció precisamente el día de los alegatos de ese juicio y nunca más se supo nada de él. Después también cubrí muy exhaustivamente el caso de Santiago Maldonado. En ambas situaciones viajé a los lugares, tomé contacto. Recién estaba escuchando atentamente lo que ustedes hablaban. Cuando toca estas coberturas, una se zambulle en los expedientes, conoce a las familias. Entonces hay como ganas de decir, bueno, acá hay una historia, se podría transformar en un libro. No fue el caso de esos dos. Sí, el año pasado, cuando, bueno, en pleno ASPO, ¿no? Aislamiento social preventivo obligatorio por la pandemia, ocurrieron las desapariciones de Luis Espinosa en Tucumán y de Facundo Astudillo Castro en Pedro Luro, ahí cerca de Bahía Blanca, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Me planteé que había un fenómeno, había algo importante, y que por ahí la idea era mejor trabajar sobre todos los casos en lugar de uno solo, y un poco así nació el libro. Y también porque es un hecho que se repite, ¿no? Según las cifras de la Correpi, el año pasado, de las 411 muertes a manos de violencia policial, el 70% ocurrieron en la primera fase del ASPO, y nada menos que 2 desapariciones. De hecho, ahora también estamos hablando, mi libro llega a determinada cifra, 218 desaparecidos desde el año 83 hasta ahora. Sin embargo, hay que agregar, ya tenemos que agregar la desaparición y seguida de muerte de Lautaro Rosé en Corrientes. Es decir, lo que me hizo tomar impulso para hacer el libro también fue esto, ¿no? La reiteración de los casos. Yo te quería preguntar, Adriana, si te había costado mucho y cuál fue el caso que más te impactó, y por Ujú. supuesto preguntarte sobre la inclusión de casos en Mendoza, que hubo algunos desaparecidos en democracia, a lo mejor no son recientes, pero sí ha habido, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De hecho, para hacerlo, precisamente como me di cuenta que era un universo muy grande para abordar, conté con el apoyo de un equipo, ¿no es cierto? Me ayudaron en la Patagonia, Joya Claro, en La Plata, Daniel Satur. Con algunos casos más antiguos me ayudó un compañero del diario, Juan Pablo Chipka, y para Mendoza conté con la colaboración de una gran colega, Soledad Segade, que bueno, justamente con ella trabajó intensamente, y bueno, después yo por supuesto los volqué, los revisé y trabajé en el libro, los casos, sí, antiguos, pero que están volviendo, ¿no? Porque por ejemplo, por el caso Garrido y Baigorria, sigue abierto el expediente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sigue pidiendo explicaciones, se reabrió. Muy importante que no quede en la impunidad, aunque sea a nivel internacional, el caso de Paulo Guardati y también el caso de Sebastián Bordón, ¿no? Que fue un poco más conocido, Claro. en realidad en su momento todos tuvieron cierta mención, pero pasan los años y van quedando en el tiempo, ¿no? Entonces fue importante también esa labor de rescatar las historias de estas Adriana, personas. a Sí, sí. propósito de esta cantidad tan enorme de casos, seguramente has encontrado que hay un patrón común en los casos, digo, o sea, hay un móvil casi común, reiterado, ¿no? Sí,
Sí, sí, así es, sin duda, sí, sí, es un modus operandi, un manual, yo lo llamo, del desaparecedor en democracia, y sus amigos de las fiscalías, las morgues y el Poder Judicial, porque no están solos. Sí, por supuesto. En primer lugar, hay que entender que la desaparición forzada es un delito complejo, es un pluridelito que incluye varios otros, y activamente el Estado encubre, o sea, es parte de la tipificación penal de la desaparición, encubre, oculta el cuerpo, oculta la verdad a las víctimas, y esto lo hacen, bueno, quienes están en los casos, los policías, como decía recién, las fiscalías. Después hay otras constantes que son ubicar al desaparecido bien lejos de donde supuestamente ocurrió el hecho, ¿no es cierto? Mentir, armar versiones falsas, por supuesto también negar la presentación de la denuncia. Los policías todavía creen que hay que esperar 24 horas y no hay que esperar un solo segundo para tomar una denuncia de desaparición forzada. Por lo tanto, sí, por supuesto, hay un modus operandi que a veces cuenta incluso con determinada complicidad de los poderes políticos, ¿no?, de determinados funcionarios que corporativamente salen a hacer declaraciones o a hacerse eco de las versiones policiales que casi inequívocamente se terminan cayendo cuando las causas pueden avanzar, ¿no es cierto? Claro. ¿Y interpretás que es un resabio de la dictadura del genocidio? En un sentido sí, en un sentido sí. A mí lo que me quedó de las entrevistas que hice a un montón de personas involucradas en el tema, ¿no? Desde funcionarios, abogados, antropólogos, médicos forenses, es algo así como una tradición, ¿no?, no escrita, que pesa mucho más que cualquier ley. Es decir, las generaciones nuevas que visten uniforme y calzan arma reglamentaria reciben determinados conceptos, ¿no?, que justamente vienen desde esas épocas, a veces porque están todavía trabajando, personas que trabajaron, y entonces eso hace que hoy por hoy en democracia y durante estas 4 décadas, en estos 200 y pico de casos, haya sido posible en sus cabezas prefigurarse que, no sé, ante un accidente de tránsito, como pasó, vos me preguntabas por el caso que más me impactó, ante un accidente de tránsito, como fue en los 90, Alejandrito Flores, un chico de 6 años, los policías llevaron el cuerpo, en vez de a la familia o al hospital, a unas enfermeras amigas. No lo pudieron salvar, escondieron el cuerpo y además mandaron al patrullero a arreglar a otra provincia. La familia estuvo 15 años buscándolo hasta que de casualidad un verdulero en una alcantarilla encontró los huesitos de Alejandrito, que tenía la cadera fracturada por ese accidente. Digo, eso y un montón más, ¿no?, de mecanismos de disciplinamiento de pibes en los barrios, generalmente varones jóvenes que se niegan a ser reclutados por la policía, que se animan a denunciar las torturas en las comisarías y que, bueno, se les va la mano. Bueno, para tapar el se les va la mano, en algunos casos todavía en esas cabezas sigue siendo posible la idea de desaparecer un cuerpo. Adriana, también quería preguntarte, ¿vos has podido apreciar que sigue empleado como método no escrito, pero que se van pasando de generación en generación, los violentos, los abusadores? ¿Sigue habiendo torturas en forma institucionalizada en las comisarías, en las reparticiones de fuerzas de seguridad en la Argentina, y aparte de las desapariciones, ¿no? Uh-huh. Sí, no, absolutamente, va de la mano. Pasó cuando, ahora que explotó de nuevo, ¿no?, como pareciera que hay un caso que genera más atención que otro, ¿no? Depende, me parece que depende a veces la distancia que hay de capital, pero bueno, eso es un tema aparte. Y muchas personas se ponen a opinar como que, mirá, no, esto sucede desde hace décadas cotidianamente. Y es la misma matriz de la tortura en la comisaría, es la misma matriz del gatillo fácil y la misma matriz desaparecedora del abuso policial, que algunos llaman, para decirlo claramente, represión estatal, ¿no es cierto? Sí, claramente, con un agravante, les digo, la tortura en un fallo de la Corte Suprema fue, ¿cómo decirlo?, naturalizada, ¿no?, en la palabra de jueces incluso considerados progresistas o garantistas, en el sentido de que si fue en democracia no es tortura, porque eso es una cosa de otros años, lo cual es una aberración
Y Argentina Claro. además es signataria de un montón de convenios en contra de la tortura. Hay algunos mecanismos como las comisiones nacionales y provinciales contra la tortura que se hacen eco de esos, pero les digo sinceramente, no dan abasto. No dan abasto porque la tortura, como ustedes acaban de plantear, es una situación cotidiana en todas las dependencias policiales del país y no me animo a exagerar con lo que estoy diciendo. Rodolfo Walsh decía que aquellos que son los autores del gatillo alegre son los mismos de la mano en la lata, Sin referido duda. a los policías corruptos, ¿no? Esto sigue también vinculado, que la mayoría de los casos de desapariciones y torturas, violencia y vejaciones y violación de derechos son los mismos que lo hacen para tapar sus propios delitos. Sin duda es así y lo ratifican dos personas, dos altos funcionarios, Inchaurre y Saín lo dicen con todas las letras en el libro. Esto es así. Si se quiere, hay una diferencia, volviendo a las desapariciones, ¿no? No hay un componente en todo caso ideológico, si se quiere, y por supuesto las desapariciones no son sistemáticas, pero sí, al estar ese componente corrupto, eso hace muy complejo cualquier tipo de sanción, modificación. Y les doy un ejemplo. Cuando el exministro León Arlanian intentó hacer una de sus purgas, creo que fue la primera, el mismo día que la anunció, tuvieron la llamada de casi 50 intendentes del conurbano diciéndole que no la haga. ¿Por qué es esto? ¿Por qué necesitaban tanto a esos policías, los intendentes? Entonces ahí se completa el círculo, ¿no? Con la responsabilidad de la clase política en este tremendo... Adriana, me gustaría reflexionar con esto que dijiste de lo ideológico, porque interpreto que sí es ideológico, tanto como fue en la dictadura, en el genocidio, que si bien había una persecución específica, tal vez más anunciada hacia algunos sectores, en realidad no tuvieron criterios de selección solamente, porque en realidad el tema ideológico es de quienes propenden la represión, la tortura y el asesinato, no de las víctimas, ¿no? Totalmente, sí, eso es así. El problema es que precisamente uno de los móviles también para hacer el libro para mí fue pensar que si como sociedad fuimos capaces, ¿no?, de juzgar ese genocidio, esa dictadura con todas sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ¿cómo puede ser que en democracia todavía haya mecanismos que no hayan sido aceitados? ¿Cómo puede ser que no tengamos un registro de muertes CNN, un banco de datos de ADN de personas desaparecidas, que no haya un protocolo de actuación para estos casos, que las familias sean tan vapuleadas? Entonces, claro, sí, coincido con vos, o sea, hay una mano de obra, ¿no?, la que se llamaba la mano de obra desocupada en su momento, hay un aparato represivo que no fue desmantelado, aquella consigna de los 80, que por supuesto, justamente ese es el planteo que yo me hago. Si cambió el contexto, si ya no hay desde arriba una idea de barrer con todo, porque como vos bien decís, el criterio de selectividad era en algunos casos, pero también cayeron en aquella dictadura, en aquel genocidio, personas que no tenían nada que ver porque vieron algo, porque estaban en una agenda, es decir, e incluso más, vayamos porque un escalón se quisieron más. apropiar de los bienes de esa Además, exacto, bueno, ahí está. Eso también fue sistemático. Hay un caso, el caso de Osvaldo Siva, que yo lo menciono porque él es un desaparecido, claro, aunque haya aparecido después su cuerpo. Los mecanismos de dinero del secuestro extorsivo, los que secuestraron a Siva en democracia lo aprendieron en dictadura. Entonces, eso es claro, ¿no es cierto? Hay una mano de obra, hay un resabio que no tiene que ver, en todo caso, con un plan sistemático, pero sí tiene que ver con que a alguien le sigue sirviendo, que es esa policía brava, ¿no? Y ahí está el gran desafío. Ahí está el gran desafío de tener una coherencia y también como sociedad, ¿no?, de sentir que no podemos acostumbrarnos a que siga desapareciendo gente. Hace un rato me acaban de llamar de un caso en Corrientes, me están pidiendo ayuda en forma desesperada. Entonces, esa es un poco la idea de decir, abramos los ojos y como sociedad también exijamos que se produzcan cambios profundos para que no pase más, o en todo caso, si pasa, se resuelva rápidamente. Claro, y acá hay un caso, bueno, muy actual que tiene que ver no con la desaparición de una persona por parte de la represión estatal, sino por la inacción estatal, que de alguna manera se emparenta también. ¿En Mendoza, me decís? Sí, claro, es el caso de una chica que fue presumiblemente, bueno,
violada, luego la han matado, pero no se encuentra el cadáver y hace meses que están en esa búsqueda, pero es una búsqueda en donde el Estado provincial no presta la asistencia necesaria para que se alcance a encontrar el cadáver. Claro, claro, sí, sí, y además, permítanme, a veces hasta es un poco un componente de clase, ¿no? Porque el sistema, esto me lo han contado fiscales, policías, funcionarios, cuando se trata de un muchacho, de una chica, de una barriada, pasa por delante, le ponen el sello, ni leen los fiscales, y así fue como, por ejemplo, en el caso de Luciano Arruga, el perito que hizo la autopsia, cuando hace la descripción del cuerpo, dice hombre caucásico de más de 25 años, y Luciano era un joven morocho de 17. Entonces, ni miró, no le importó. Al sistema muchas veces no le importa, y por eso las familias después no encuentran esa elefante, ¿no? Esa cosa gigante que es el Estado, que se les vuelve en contra. Pero ¿por qué se les vuelve en contra? Porque es cómplice en un punto. Sí. Yo te quería preguntar, Adriana, si has podido encontrar, documentar material probatorio que indique órdenes concretas sobre acciones de desaparición. Me refiero a órdenes por parte de autoridades civiles o de jefes policiales, porque en general de estas cosas no se encuentran pruebas, y aunque algunos estén de acuerdo, se cuidan muy bien de expresar en público que están de acuerdo con llevar adelante estos métodos, ¿no? No, en realidad no lo hay, como tampoco lo hubo, salvo alguna documentación específica en la época de la dictadura. Es decir, el hecho comprobado, el hecho fáctico es el que se impone. Le doy el ejemplo del caso de Luis Espinosa. O sea, cuando a Luis los testigos dicen que le pegaron un tiro, a la familia le negaron dónde estaba, y luego de una semana aparece en una bolsa de nylon y un policía se quiebra y ahí cuenta lo que pasó, no hace falta, o sea, la orden escrita es reemplazada por los testimonios y por los hechos en sí, ¿no es cierto? Ahora bien, es importante aclarar que en estos casos, igual que en los de la dictadura, que son delitos de lesa humanidad, el sistema legal permite que justamente el testimonio, la prueba indirecta, como se llama, tenga el valor probatorio, porque si no, no hubiéramos podido juzgar a un solo genocida. Entonces, el gran paso que hay que dar, Argentina, esto me lo explicaba gente hace poco con la que hicimos presentaciones del libro, tiene legislación para aplicar. El problema es que tampoco el sistema quiere dejar sentado jurisprudencia de tipificar cuando hay una desaparición, buscan cualquier recoveco. Fíjense la familia Maldonado, que todavía está insistiendo en que fue desaparición forzada. Es decir, existiendo la normativa que se puede aplicar legal, son los operadores judiciales los que están buscando siempre que quede como, en todo caso, un delito menor, ¿no es cierto?, para justamente no sentar jurisprudencia en ese sentido. ¿Cómo te ha ido con la repercusión del libro, Adriana? Bien, por suerte, muy bien, está teniendo más repercusión de la que yo suponía, lo cual es, bueno, es muy grato, sobre todo porque están las historias de las familias, ¿no? Están detrás de esos dramas, hay familias que en muchos casos se han hecho resilientes y tienen organizaciones de lucha y trazan lazos entre sí para ayudarse, y es a lo largo de todo el país. Entonces, sí, es interesante eso, y bueno, apenas pueda retomar aliento de todo el trajín que está llevando todo esto, seguramente el año próximo haremos visitas y bueno, estaremos probablemente en Mendoza intentando hacer alguna presentación. Bueno, nos gustaría y nos gustaría acompañar ese proceso también desde acá. Nos tenemos que despedir, pero te damos un saludo y bueno, te despide Ariel ahí. Sí, muchas gracias, además porque esto es un aporte que necesitamos todos como sociedad para, primero, tomar conciencia de que no solo lo que ocurre a media cuadra de la capital federal es lo que ocurre en el país, como bien decía Adriana, y para, bueno, tomar algunas previsiones al respecto de algunas políticas estatales que no son adecuadas con los derechos humanos. Muchas gracias, Ana Melle. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días, un abrazo, muchas gracias.